Buenas noches tengan todos los amigos que siguen este canal, la Biblia y su autor, con Mauro Alonso Ruiz. La semana pasada estudiábamos, o más bien, el video pasado, estudiábamos acerca de la descendencia de Sem, hijo de Noé, y llegamos hasta el versículo 3 del capítulo 12, donde habla sobre la vida de Abraham. Hoy vamos a continuar acerca de el estudio de Génesis 12, que trata sobre la vida de uno de los patriarcas, Abraham, un hombre llamado de Ur de los Caldeos, a habitar en una tierra totalmente desconocida. Entonces los voy a invitar a que estén bien cómodos, estén bien atentos, que ojalá se tienen su Biblia allí, la miren y nos pongamos en el estudio y escudriñamiento de esta temática. Leo la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Bueno, como podrán ustedes darse cuenta, ya habíamos hablado sobre el personaje central de este pasaje de Génesis 12, que es Abraham y su familia. Básicamente Abraham, que es el llamado de parte de Dios, es la persona escogida desde antes de llegar a Canaán, desde cuando se encontraba en la tierra posiblemente de Harán, el lugar donde murió Tare, su padre. Y en obediencia a ese llamamiento que había recibido, se había dispuesto, y como podemos haber leído, posteriormente lo hizo, a obedecer ese llamado de Dios y salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a un lugar que él no conocía. Era un lugar totalmente nuevo para él y que era guiado directamente por Dios. No sé si alguna de las personas que ven este video en algún momento de su vida se han encontrado abocados a este tipo de determinaciones de tener que salir del medio de su tierra y de su parentela a una tierra nueva. Pues yo me imagino
que las personas que hemos sufrido este proceso por X o Y circunstancia, ya sea por voluntad propia o por voluntad de otras personas, como en el caso de algunos vecinos de nuestro país que han tenido que emigrar masivamente a otros países aledaños por causa de su situación. ¿Cómo han analizado toda esta temática? O sea, no es fácil desprenderse del lugar donde uno ha crecido, donde uno ha vivido, donde se encuentran todos los medios económicos, sociales, culturales y todo de toda índole, digámoslo así, en cuanto a que ya se lleva una vida, un tiempo recorrido en ese lugar y hay lazos afectivos bastante fuertes con las personas que están a nuestro alrededor, desde familiares, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Entonces las personas que han podido experimentar este tipo de experiencia podrán constatar que sea por la razón que fuere, salir de la tierra de donde uno ha nacido o donde se ha criado y de todo lo que le rodea, todo lo que ha constituido su entorno de vida y más específicamente de las personas que han hecho parte de nuestra vida, como nuestros familiares, padre, madre, hermanos y parientes, y así consecutivamente, es bastante difícil. Es una determinación que cuesta mucho tomarla porque eso implica morir de cierta forma a todas aquellas condiciones humanas que ya han calado fuertemente en nuestros corazones. Por lo menos una persona que no conoció a su padre o a su madre, puede que le cueste dificultad el hecho de no haberle podido conocer, despojarse de él después de haberlo conocido. O sea, no lo conoció, de pronto lo conoce por un tiempecito. A estas personas se les hace más fácil, en cierta manera, despojarse de ese lazo familiar que aquellos que han vivido o han convivido desde su niñez con el padre, la madre y sus hermanos y el conjunto de personas aledañas. Entonces, ese es un atenuante bastante fuerte para una determinación como la que implica salir del medio de todo esto. Y como les digo, ya no por voluntad propia, sino por voluntad de alguien, que en este caso es Dios, y del cual, por lo que me muestra la Escritura, Abraham no conocía mucho. Debía tener algún tipo de conocimiento y debía saber quién era el que le hacía el llamado, sí, para él salir y obedecer a este llamado. Perdón. Pero en sí no era una persona que conociera profundamente a Dios, que posteriormente en el transcurso de su vida y a partir del momento que comenzó a caminar en dirección a lo que Dios le había pedido, ya comienza a entender un poco mejor la relación con Dios. Entonces, lo que Dios le había pedido era que saliera él. Pero dice la palabra de Dios que al él dar estos pasos de obediencia, Dios comenzaría a hacer un trabajo en la vida de Abraham, y no solamente en su vida, sino también en su descendencia, y era que primeramente lo engrandecería, haría de él una nación grande, engrandecería su nombre, le bendeciría a él, bendeciría a su descendencia, sería bendición para otras personas, y él sería bendición para toda la humanidad a través de su descendencia, cosa que vamos a ir entendiendo poco a poco en la medida que nosotros vamos estudiando la Biblia y vamos tomando atenta nota de los acontecimientos que se van narrando dentro de cada
parte bíblica y que sucesivamente también van teniendo correlación unos con otros. Bueno, por aquí el caso es que era necesario entonces salir del medio de todo aquel entorno en el que vivía, dando obediencia al llamado que se le hacía, de ir a otro lugar totalmente desconocido. Entonces, si lo primero es difícil, que es abandonar el medio donde se vive y todo lo que con él tiene que ver, cuánto más difícil es salir sin saber dónde vamos a llegar precisamente. Pues yo no sé a cuántas personas de las que ahora ven o de las que posteriormente van a ver este video, les ha tocado tomar decisiones prácticamente a tientas, a ciegas. Y yo por experiencia puedo decir que no es fácil tomar decisiones cuando no sabemos a qué atenernos. En este caso Abraham solo contaba con un mandato de parte de Dios, pero Dios no le estaba clarificando precisamente cuál era la tierra, no le estaba dando datos específicos acerca de la cultura, acerca de los habitantes. Por lo que yo leo en la Biblia, era simplemente obedecer algo totalmente nuevo para Abraham y totalmente desconocido, a lo cual llegaría a través de la obediencia, que llegaría a su momento de conocerlo, pero a partir del momento que comenzara, como les digo, a dar obediencia a esa petición de Dios. Entonces, son dos atenuantes bastante complejos que hay que tener en cuenta al momento de estudiar la vida de Abraham y su comportamiento o su relación con Dios a partir de esta petición, para llegar a tener en cuenta cuál era la naturaleza del corazón de este hombre, qué tipo de persona era y qué es lo que se manifiesta de él a través de este relato con relación a Dios. Entonces, bueno, primero, salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Segundo, salir a un lugar totalmente nuevo, desconocido, que provoca la incertidumbre de cualquier persona. Pero aparte de ello, pues también hay una falencia de parte de Abraham, y es que en ningún momento Dios le dice que lleve a su sobrino Lot. Y en el versículo 4 del capítulo 2 usted se va a dar cuenta que dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. O sea, ese y Lot fue con él es una añadidura a lo que Dios le había planteado a Abraham hasta entonces. Dios en ningún momento le dijo que se llevara a Lot. Es más, la recomendación precisa es: sal de tu tierra y de tu parentela, o vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y había llevado a alguien de su parentela. O sea, había tomado un poquitico, o había tomado un poco. O sea, dejó atrás muchas cosas, pero dejó un poco de lo que se le había dicho que nos llevara con él, sino que dejara atrás, si era su parentela. De aquí se llevó a un pariente, un sobrino precisamente, que fue Lot. Y más adelante vamos a ver que este tipo de, digámoslo así, de desatención a lo establecido por Dios termina finalmente causándonos problemas en un tiempo a posteriori. Cuando Dios habla a una persona y le da indicaciones precisas, lo mejor que podemos hacer es estar atentos a esas indicaciones para cumplirlas tal cual las manda Dios, porque en la manera que nosotros seamos atentos para poner en obra, en cumplimiento, aquello que se nos ha mandado, así mismo va a repercutir en nuestras vidas,
lo que Dios ha determinado en base a lo que Él nos ha mandado. Bueno, pero finalmente dice que Él salió y se dispuso a ir a tierra de Canaán, y efectivamente a tierra de Canaán llegó con todo lo que tenía. Dice que tomó a Sarai su mujer, a su sobrino Lot, llevó también consigo las personas que habían adquirido, que habían comprado. Pues no sé si valga la pena de hacer una referencia a este hecho, y es que en el tiempo de Abraham existía lo que se llamaba la esclavitud, donde usted en ese tiempo, o cualquier persona en ese tiempo, podía comprar esclavos por dinero, aparte de que podía tomar esclavos de la misma descendencia de los esclavos, y esto ya lo veríamos más adelante en alguna de las leyes que dicta Dios para el pueblo de Israel en cuanto a este tipo de cosas, en cuanto a la esclavitud. Entonces dice que había adquirido personas, había ganado bienes, tenía a su esposa Sarai, y con todo esto salió para desplazarse a la tierra de Canaán, incluyendo, como les decía, a su sobrino Lot, que en ningún momento debió haber ido con Abraham, porque posteriormente ya les había dicho que causaría problema. Bueno, y entonces en cumplimiento, Abraham camina por toda aquella tierra, llega al lugar donde debe llegar, y en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces se cuenta que ya no es, la Biblia no relata solamente que Dios le había dicho a Abraham, sino que ahora la Biblia relata que Dios se le apareció a Abraham. O sea, cuando nosotros los seres humanos atendemos al llamado de Dios, cuando caminamos en dirección a lo que Dios nos pide, llegará un momento en que Dios se nos va a aparecer en la tierra que Él nos ha dicho que debemos habitar, en la tierra que Él nos muestra que allí Él hará algo con nosotros. Ahí se nos va a aparecer Dios. Aquí no explica abiertamente de qué manera, si en un éxtasis, si en una forma submaterial, o en qué forma se le apareció, pero se le apareció, sea como haya sido. Y entonces allí donde Abraham tiene esa experiencia, ese encuentro poderoso con Dios, allí constituye un lugar de encuentro que es un altar, o un lugar de reunión con Dios. O sea, hay cosas que nos marcan la pauta del carácter de este hombre en la narración, y una de ellas es, primero, que dispuso su corazón para obedecer. No muy exactamente, pero sí dispuso su corazón para obedecer y a atender la voz de Dios. Y otra de las características que podemos encontrar aquí, que es una persona dispuesta para tener relación con Dios a partir de su encuentro con Él. Sí, no era de esas personas que le huye, que se escabulle de la presencia de Dios, sino que por el contrario, la busca, anhela esa presencia y está dispuesto para tener esos encuentros maravillosos con Dios. Y dice, luego de esta experiencia y de esta edificación de un altar, dice que Abraham se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová. Pues aquí otra cosa importante es que Abraham, donde iba, hasta donde nos narra el relato,
él levantaba un altar. ¿Por qué? Porque era una persona que le gustaba tener relación con Dios, que le gustaba tener encuentros con Dios, que quería y propiciaba las cosas para que hubieran esos encuentros. Entonces, vemos aquí que hay unos parámetros de ubicación que eso lo estudiaremos más adelante. En cuanto al significado de las palabras, lo que es Betel y lo que es Ahí y otros nombres que van a ir apareciendo, más adelante los vamos a buscarles su significado para que podamos tener una mejor relación de la escritura. Por el momento les puedo decir que Betel, hasta donde tengo entendido, significa casa de Dios. Entonces, Abraham era una persona de búsqueda y que está dispuesto a propiciar esos encuentros con Dios en base a la obediencia y en base a una relación profunda, a una relación bastante estimada en el corazón de Abraham. Pues, esta persona que salió de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, ahora ya no dependía del medio en el cual él subsistía anteriormente. Ahora ya estaba despojado de algunas de las condiciones que se rodea al ser humano para darle valor a su vida, y es muchas veces la familia, los amigos, el ambiente social que lo rodea, la cultura. Ya ahora había otro tipo de intereses que marcaban prioritariamente la vida de Abraham, y una de esas prioridades era encuentros con Dios, era altar, era obediencia, era disposición para atender al llamado de Dios. Entonces aquí comenzamos a darnos cuenta cómo es la naturaleza de una persona que verdaderamente quiere agradar a Dios, que posiblemente tuvo fallas en su inicio y que posiblemente la seguiría teniendo en el transcurso de su vida, porque a mí la palabra me enseña, y sé por los testimonios y por experiencia propia, que no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Mientras estemos sobre este globo terráqueo y estemos militando en esta naturaleza carnal que poseemos y este tipo de condicionamientos sobre los cuales vivimos en medio de un ambiente rodeado de todo tipo de condiciones, vamos a tener seguramente algunas dificultades, vamos a tener nuestras debilidades, vamos a tener posiblemente caídas, aunque la palabra también dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Pero también muchas veces Dios va a permitir que nosotros tengamos nuestros tropiezos, nuestros inconvenientes, para que nuestra fe no esté fundada en las experiencias ajenas, sino para que nosotros mismos corroboremos por nuestros medios cómo es la naturaleza de Dios. Solamente la persona que ha fallado y que se acerca a Dios humillado y pidiendo su perdón se va a dar cuenta de la inmensa misericordia de Dios. Solamente la persona que ha estado de pronto desprovista de cualquier tipo de bienes para suplir sus necesidades en determinado momento podrá darse cuenta que Dios es fiel y que Dios usa los medios habidos y por haber para responderle a los que a Él claman. Solamente la persona que ha sufrido algún tipo de violencia puede entender que Dios no obra de la misma naturaleza, que Dios no obra de la misma forma como obramos los seres humanos, sino que Él es paciente y misericordioso para con todos. Que Dios no nos paga según nuestras iniquidades, porque si nosotros fuéramos a presentarnos delante de Dios por medio de nuestras obras, estoy seguro que nunca podríamos tener un encuentro con Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, vendida al pecado, que no sabe agradar
perfectamente a Dios, que solamente por su misericordia, por su amor, por los medios que Él nos ha propiciado, nosotros podemos acercarnos a Él y en mediana o pequeña manera tratar de obedecerle con su ayuda, con su auxilio, con su misericordia. Podemos dar algún tipo de obediencia y de poder ir mejorando en la medida que tengamos esa relación, porque Él nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir guiando. Pero de lo contrario sería totalmente imposible. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Es 3 veces santo, 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 santo. Él es perfecto, Él es puro. Entonces, no podríamos nosotros, como les digo, si no fuera por la misericordia de Dios, entrar ante su presencia para nosotros pedir o demandar de Él el socorro para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestras familias. De pronto en el libro de Éxodo usted va, y en el libro de Números, usted va a notar cómo Dios deja en evidencia que su naturaleza de santidad no conviene en medio de un pueblo pecaminoso. ¿Por qué? Y estoy hablando básicamente para el tiempo del Éxodo. ¿Por qué? Porque Él le decía a Moisés que él no podría andar con este pueblo porque era un pueblo de dura cerviz y que en un momento Él pasaría y los consumiría. No porque Él quisiera consumirlos, sino porque su naturaleza de santidad chocaría violentamente contra esa naturaleza pecaminosa que hay, y obviamente el perjudicado aquí no iba a ser Dios. Los perjudicados en ese choque entre la santidad y la pecaminosidad seríamos los pecadores, porque Dios habita en luz, Dios es inaccesible, Dios es eterno. Los únicos que tenemos un tiempo limitado somos nosotros los seres humanos. Entonces, de no ser por su misericordia, por su gracia, no podríamos experimentar de esa presencia de Dios que puede visitarnos esporádicamente o continuamente según sea la voluntad de Dios y según sea la relación que tengamos con Él. Debe darse cuenta que Dios es infinitamente bueno. Entonces aquí vemos que trajo un hombre de una tierra donde por tradición tenían el culto a otros dioses y a sus propias voluntades, porque ya habíamos pasado por la torre de Babel, donde todos los hombres se habían unido, se habían congregado a una con el propósito de hacer una torre que llegara hasta el cielo, y Dios los turba y son entonces así dispersos por toda la tierra según sus familias, según sus costumbres, según sus lugares geográficos. Y por ende Abraham correspondía a toda esta cultura. Pero ahora ya Abraham, que había salido de Ur de los Caldeos, que había salido de la tierra de Harán, ya había aprendido a vivir de otra forma. Y era no por las costumbres, no por su propia voluntad, no por los requisitos impuestos por el ambiente o por las condiciones más bien reinantes en el ambiente o las condiciones familiares, sino que había comenzado a vivir conforme a lo establecido por Dios a través de su palabra. Ya había aprendido a vivir de una forma más cercana a la voluntad de Dios que a su propia voluntad, aunque todavía había falencias. Entonces, querido amigo, querido hermano, querida persona que nos ves ahí en esta noche, yo te invito a que hagamos una oración de reconocimiento al señorío, la misericordia y la magnificencia de Dios, y clamemos no solo por nuestras vidas, sino por las vidas de esa multitud de personas que hoy
que hoy día en diferentes lugares del mundo han salido de eso. Han salido inmigrantes, han salido desposeídos de sus bienes y de su tierra por X o por Y motivo de los lugares donde habitualmente viven. Entonces, por favor, ore conmigo. Padre amado, en esta noche hemos oído y hemos estudiado tu palabra, hemos reconocido que nosotros podemos salir del medio de cualquier lugar y disponernos a viajar o ir hasta el lugar donde tú consideres indispensable, y podemos vivir en buenas condiciones y podemos vivir resguardados, cubiertos y provistos por ti de las mejores condiciones habidas y por haber, con una forma de vida que nos va a enseñar a relacionarnos cada vez más contigo, a apreciar cada vez más lo que tú nos das y a valorar también las demás personas y a empatizar con las diferentes personas que tienen también problemas parecidos a los nuestros. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús maravilloso que perdonen nuestros pecados, que perdonen nuestras ofensas, que inscriban nuestro nombre en el libro de la vida y lo borres en el libro del mal, que nos tengas en cuenta, Señor, para tus buenas dádivas y buenos favores, y que nos ayudes a transitar en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, entonces hasta una próxima oportunidad. Espero que le den un repasito ustedes al capítulo y saquen sus buenas conclusiones. Por favor, cualquier pregunta, escríbame. Cualquier anotación, mándemela ahí por favor al canal.